¿no? Todo lo que hay que bayesiano se usa bastante, ¿no? De por sí sirve bastante entenderlo cómo funciona por detrás, ¿sí? Cómo funciona por detrás. No es que varios de ustedes, yo no hago eso, no nos ponemos a desarrollar estas cosas, ¿no? Hay gente que sí, tal vez a uno de ustedes le interesa después profundizar y entender más la parte matemática, ¿no? Hice por ese lado y sería súper chévere, hay gente que se por ese lado y hay que profundizar mucho más, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer más superficial, ¿sí? Pero primero vamos a hacer un ejercicio para distraer, cosas que se trata esto feo, ¿sí? Vamos a hacer nuestro challenge. Vamos a hacer nuestro challenge del día de hoy, ¿sí? Así que quiero ver las respuestas, ¿sabes? Vamos. Primer ejercicio. Pupita. ¿Qué es la pupita? ¿Es o no es monofilético? No. No, profe. ¿Qué? Toma la asistencia, ¿ya? Pero, ¿A buen entendedor? Pocas palabras. Pegado. Muy bien. ¿Todo el mundo está seguro que Pupita? Sí, profe, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguros? Sí. Sí. ¿Y qué pasaría si yo le pongo esto? ¿Ah? Si le doy gusto. Uy, no. Tampoco. No. No, porque no, la rama que lo hace parafilético no está sostenida. ¿Acá no es conclusión entonces? Pero no podemos tampoco decir que es parafilético. No hay sustento, no hay Entonces no sustento. tenemos conclusión. Pues. Muy bien. ¿Y qué pasaría si este árbol yo no lo enraizo? ¿Pupita es monofilético? No se puede saber tampoco. No se puede saber. No hay ancestro. No hay ancestro. No, profe, es sobre la representación. ¿No? Tal vez sí. Claro, hay un modo que compartir. Depende de cómo lo veas. Hay un ancestro. Está acá, ¿no es cierto? Sí. Hay un ancestro. Ya, pero eso tampoco lo hace monofilético porque tienes a moscón. Pero si Moscón fuera mi grupo externo, Es que eso no lo puedes saber. pues todas sus respuestas han estado correctas, ¿no? Si yo me baso en esta evidencia, efectivamente, Pupita no es monofilético. Porque estoy asumiendo de que todos los soportes de ese árbol son correctos y estoy asumiendo de que es un árbol que está correctamente enraizado. Si yo me baso en esta evidencia, ¿sí? Yo estoy asumiendo, ¿no? En este caso ya no tengo asumiendo, tengo los valores de soporte. Y efectivamente yo no puedo mirar este nodo. Yo no miro este nodo. Entonces yo no tengo más información, solo tengo información de que estos son grupos hermanos, estos son grupos hermanos y estos son grupos hermanos. Pero tampoco, pero sí estoy asumiendo de que el árbol está bien enraizado. Podría que la vez pasada hicimos un árbol y nos salió el oso en la mitad del árbol. Yo le dije, falta enraizar. En este caso no sabemos si está bien enraizado o no. Podría ser que si yo enraizo hacia Moscón, sería monofilético. Como nos lo presenta el ejercicio, la respuesta es correcta. Pero nosotros tenemos que pensar si está bien o no enraizado. A ver, ¿cuál es el caso real? No. No, todavía no. Todavía no. Tratamos uno más. Torchi. Tenemos aquí distintas especies. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir ustedes de Cylock SP1? Preevolución de Goldberg. Evolución de Goldberg. No, preevolución. Preevolución. Es la preevolución. Está en 2. ¿Qué podemos decir de Cylock SP1? ¿Es polifilético? Está en 2, aparece. Cylock SP1. ¿Quién dijo que es polifilético? Su respuesta es correcta. ¿Cylock SP1 es monofilético? No. Lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Es parafilético? No. Es polifilético. Aparece aquí y aparece aquí 2 veces. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Y ahora sí vamos a resolver.
se ve? Ah. Esta cosa nunca me hace caso. Hacemos el zoom. No será así como. Vamos al truco de mouse. A ver. ¿Qué cupones? Es J. Prohibido J. Claro, que J es la evolución de Jotiña. Ah, pues estoy en el online. Ay, cómo he tirado. Ah, ya, ¿cómo sería J matemático? Pi J. Hoy. Lo recorta, ¿no? Bloopers. Ah, bloopers. ¿Cómo se le diría J si fuera matemático? Pi J. Me quería ese señor. Eso, ¿El chiste? Ah, se muere. ¿cuál es el chiste de J? Se continuaba robando Leo por su llamada. Si me continúan robando mis huevos, voy a llamar a mi hermano más viejo, ancestral de hace 200 millones de años. Y dice, estoy muriendo de miedo. Y llama a su hermano ancestral de hace 200 millones de años. Me llamaba una bacteria. Es un chiste, ¿no es? Es realmente ya. Ah, pero no va a entrar todo. Ahí está. No va a entrar todo. Ya voy a empezar la primera parte y luego la parte de abajo, ¿ok? La pregunta es, ¿cuántas especies son monofiléticas? ¿Ya? Tengo la primera parte del árbol. Y tengo la segunda parte del árbol. Todas las especies. Primera parte del árbol. La próxima parece un largo. La segunda parte del árbol. ¿Cuántas especies son monofiléticas? ¿Tenías un monofilético? Sí. ¿Qué está arriba? ¿Sí o no? Sí. Armani, Fernandesi, No. No, espera, filético. Próxima. No. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, es que. A ver. Lo marico. Todo el mundo está de acuerdo con que Armani es monofilético. Sí. Muy bien. Todo el mundo está de acuerdo con que Fernandesi es no monofilético. Sí. ¿No? ¿Qué sería Fernandesi? Parafilético. Parafilítico, ¿no? Acá hay un Fernandesi, hay un Fernandesi, pero del ancestral de Fernandesi sale también próximo. No está metido en medio. Muy bien. Teñata, ¿es monofilético? Sí. Sí. Todos los teñatas vienen de un único ancestro y no hay otro descendiente que no sea teñata. Perfecto. Es monofilético. Ahora que dentro de teñata haya cosas, ¿no? Yo no veo una estructuración clara acá, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Pero sigue siendo monofilético. ¿Y cuál es el problema con próxima? Es que no está resuelto. ¿Pero está resuelto? Sí está resuelto. No, porque deberían ser. Bajo nivel de. Deberían ser 3. Digo, deberían ser 2 por. Pero mira, acá sale uno, acá está el otro. De acá Sale un montón. sale para acá y sale este nodo, sino que está así. De acá y de este nodo sale esta y sale esta. Por eso tienes los valores ahí. Ya, pero el nodo de que tiene 99. Ah, acá sí te puede decir que no está resuelto porque todas las especies son idénticas. Ah, ok. Parece que ese es En este caso estamos viendo distancia así. Entonces todas las secuencias son idénticas. ¿Dónde está el ancestral de todos los próximos?
Ahí, ¿cierto? Ah. Por lo tanto es monofilete. Ahora, queda una sensación rara porque hay cosas raras ahí, ¿no es cierto? Ah. Ya, pero eso ya es otra discusión. Ok. ¿Ya por qué? O sea, profesor, ¿cómo se hace eso con haplotipos? ¿Esto? Ajá. Esto es un árbol de máximo likelihood. Ok. Lo vamos a hacer más tarde. Simplemente trabajo a partir de secuencias. Es muy parecido a lo que hemos hecho la semana pasada, que construir árboles. Pero en este caso no hacemos aplotismo porque tenemos secuencias que son repetidas. Muy bien. Ahora sí, vamos, ya tengo su atención, vamos a máxima verosimilitud. ¿Sí? Máxima verosimilitud en español, maximum likelihood en inglés. Así que muchas veces lo voy a estar haciendo likelihood porque, no sé, me gusta más. Pero si escuchan máxima verosimilitud, no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Likelihood, como tal, fue propuesta hace mucho tiempo. ¿Sí? Tienes que entender algo. Esto es una técnica estadística que ha sido traída hacia el lado de la sistemática, incorporada para hacer árboles filogenéticos, así como muchas cosas que se diseñan para las matemáticas en general. Igualito likelihood fue pensado de esa forma, ¿no? Fue propuesto por Fisher en el 1922. ¿Sí? Inicialmente tuvo esta idea, ¿no? Sus asesores le dijeron, no, esta cosa no sirve para nada. Al final terminó proponiéndolo y sirvió, como muchas cosas en la vida. ¿Sí? Es un modelo probabilístico, entonces vamos a calcular algún tipo específico de probabilidad. ¿Sí? ¿Qué probabilidad? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad que uno calcula en likelihood? ¿No? En este caso, verosimilitud es definida como la probabilidad de los datos dada la hipótesis. ¿Qué significa eso? Suena a nada, pero sí tiene significado. La probabilidad de los datos dada la hipótesis. Lo podemos escribir de esta forma. El likelihood es igual a la probabilidad de los datos dada la hipótesis. ¿Cómo entender esto? Bueno, la probabilidad de observar determinados datos bajo una determinada hipótesis. Yo tengo algo que sucede, yo voy a dar hipótesis. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esa hipótesis explique mis datos, encaje con mis datos, ¿no? Para entenderlo más fácil, ¿no? Vamos a hacer una explicación sencilla, ¿no? Que me la he robado de este canal, ¿sí? Quien quiera aprender un poco de estadística puede entrar a ese canal, StatQuest, ¿no? Y ver el video original o ver otros videos de estadística, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente. Yo tengo, ¿no? Un caso donde, por ejemplo, voy a ver los pesos de ratones, ¿sí? Pesos de ratones, ¿no? Voy a medir muchos pesos de ratones, voy a tener ratones que son muy flaquitos, ratones que son más gorditos y ratones que están aquí al medio, varios pesos, ¿no? Esto básicamente se podría decir que, ¿no? Que tiene de cierta forma una distribución, ¿sí? Porque yo tengo ratones que pesan poco, ratones que pesan mucho y acá tengo varios, ¿sí? Y la idea de máximo likelihood es encontrar, ¿no? Un modelo, una hipótesis que yo vea que se encaje, que me explique estos datos. ¿Qué distribución podría ser? ¿Qué distribuciones conocen ustedes? Ya puso uno. Ya puse una normal. ¿Qué más conocen? Distribución chi. ¿Los chicos de la distribución? Un modelo, un método. Bueno, ¿qué más? ¿No tiene un nombre? ¿Normal? Son pruebas estadísticas. Binomial. Binomial es una distribución normal, binomial, beta, gamma, ¿no? Hay varias, ¿no? Normal, exponencial, gamma, ¿no? No, cuadrado. Yo estoy diciendo cómo se distribuyen mis datos, ¿sí? Exponencial, Mis logaritmo. datos acá se distribuyen, por ejemplo, de forma normal, ¿no? La distribución normal, ¿qué es? La forma de campana, ¿no es cierto? Acuérdense de su clase de estadística. Me jalaron. Yo jalé mi estadística. ¿Cómo? No había chiqui genética.
Entonces tú puedes tener una distribución exponencial o una distribución gamma o muchas distribuciones, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de estas distribuciones explicaría mejor mis datos? La normal. La normal, ¿por qué? Porque está más concentrado. La media tiene mayor. Tengo más causas acá, Tiene ¿no? valores promedio. Ya. En los extremos. Entonces yo podría, ¿no?, pensar que estos datos están normalmente distribuidos. Y vamos a pensar que estos datos están normalmente distribuidos, ¿sí? ¿No? Y viene un tipo de distribución de esa forma, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa que estén normalmente distribuidos? La mayor cantidad de datos es Medio igual a. Es similar a la media. Medio igual a. Ya, tengo una desviación estándar, es homogéneo, la mayoría de los datos están al medio, ¿no? ¿Qué se refiere con homogéneo? Ya, muy bien, buena definición, ¿no? Entonces, tengo dentro del área de acá, tengo igual probabilidad a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces, primero, voy a tener una media, ¿sí? Una distribución normal tiene una media, ¿no? Aquí está la media, que nosotros esperamos, ¿no?, de que la mayoría de los pesos estén cercanos a la media. Lo que esperamos en una distribución normal, voy a tener una media y yo espero que la mayoría de los pesos estén cercanos a esa media, ¿sí? ¿Qué más espero? ¿No? Tengo acá los pesos cercanos a la media, ¿sí? ¿No? Y voy a esperar que sea simétrico, ¿no? Voy a tener misma cantidad de datos a ambos lados de la media, ¿sí? Voy a tener datos por acá y voy a tener datos por allá. Esa es la distribución normal, ¿no? Pero la distribución normal no es una sola, ¿no? Yo puedo tener distribuciones normales que tengan mayor desviación estándar, menor desviación estándar, que sea más alta, más baja. Puedo tener varias formas de distribución normal. Entonces, hay muchos parámetros que yo podría calcular, ¿sí? Entonces, primero lo que deberíamos hacer, ¿no?, es pensar en dónde está mejor ubicada mi distribución normal, es decir, dónde está la media, ¿no? Yo podría decir, ¿no?, oye, la distribución que explica estos datos es esta, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta sería la distribución que explicaría mis datos? No. En ese caso no. ¿Por qué no? ¿Es normal? ¿La mayoría de los datos? No. Entonces, diría, esta es la media, ¿no? Pero tendría este problema, ¿no? La mayoría de los datos están hacia un lado, ¿no? Muy bien. Entonces, la probabilidad de observar estos datos siguiendo esta hipótesis, esta distribución normal, probablemente sea baja, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos no cumple esta distribución. ¿Qué pasa si yo lo pongo más al medio? ¿No? ¿Ahí se vería mejor? ¿Tendría mayor probabilidad? Sí. ¿Por qué? Más estricto. El ajuste de los datos. Se ajusta mucho mejor, ¿bien? Entonces, la mayoría de los datos va a estar aquí al medio, ¿no? Voy a tener un fuerte likelihood con la mayoría de estos datos estando ahí, está igual al otro lado, ¿no? Y si yo me llevo la distribución para allá, No encaja. tengo el mismo problema, ¿no? Tengo un montón de datos tirados para este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un likelihood, ¿no? En un likelihood yo tengo datos, ¿no?, y necesito proponer hipótesis, modelos, ¿no? En este caso estoy proponiendo modelos de distintas distribuciones normales, ¿no? Propuse esta y esta va a tener un valor de likelihood. Voy a proponer varias, voy a proponer una, dos, voy a ir proponiendo distribuciones, ¿sí? ¿No? Pero solamente hay una de ellas que su likelihood va a ser el más alto, el que encaje mejor con mis datos, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa? La de acá, ¿no? Esta hipótesis de acá, ¿no?, explica mejor mis datos. Y esa es la que va a tener un likelihood más alto que todas las demás. Y esta va a ser la que maximice mi likelihood, ¿no? Por eso que nosotros decimos maximum likelihood. ¿Cuál es el maximum likelihood? La hipótesis, ¿no?, que maximiza, ¿no?, la probabilidad de observar mis datos, ¿no? Yo tengo aquí una hipótesis que tengo la probabilidad de observar esos datos. Claro que eso prácticamente lo que yo he probado es la media, ¿no? Esa hipótesis en cuanto a la media, yo sé que aquí me maximiza el likelihood, ¿no? Entonces yo aquí puedo observar bien la distribución de un lado o del otro,
¿no? Los pesos de los ratones, ¿sí? Pero yo podría pensar así, ¿no? A partir de esa media pensar distribuciones normales con distintas desviaciones estándar, ¿no? Y podría hacer lo mismo, ¿no? Tener varias hipótesis con distintas distribuciones estándar, ¿no? Y una de ellas va a ser la que me maximice mi likelihood, la que tenga mayor likelihood, mayor valor de probabilidad, ¿sí? Esa es con la que yo me quedo. Entonces, esta distribución normal, ¿no? ¿no? Es la que en inglés se dice fit, ¿no? La que mejor explica, la que mejor encaja, ¿no? Mis datos, ¿sí? Considerando esa media y esa distribución normal. Es el máximo likelihood, ¿sí? Bueno, lo que lo dice acá, ¿no? Si tenemos esta distribución para la media, para la desviación, nosotros hemos encontrado el valor, ¿no? Que maximiza el likelihood. Por eso es el nombre, ¿no? De máximo likelihood, ¿sí? Ya. ¿Todo el mundo entiende más o menos lo que se trata de máximo likelihood? Entonces, más o menos, yo tengo un montón de datos, ¿no? Y yo necesito proponer hipótesis, ¿no? Eso es muy similar a lo que hoy en día también se hace como test de hipótesis, ¿no? Pero viene un problema, ¿no? Porque, ¿qué pasa si mi hipótesis no es la correcta de estar ahí? Entonces yo en verdad tengo que probar todas las hipótesis posibles, ¿no? Pues si la mía no está, nunca va a salir de la que maximiza el likelihood. Entonces, máximo likelihood incluye probar todas las hipótesis posibles para ver cuál es la mejor, ¿sí? Eso es algo que incluye máximo likelihood. Porque hay algún algoritmo que lo hace. No, en algunas cosas sí, pero son simples, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico de máximo likelihood es la moneda, ¿no? Si tú tienes una moneda que supuestamente es trucada, ¿no? Y lanzas muchas veces la moneda y quieres saber si está trucada o no, la cantidad de hipótesis posibles es poca, ¿no? Si la lanzo 10 veces y me sale 6 caras y 4 ¿cuál es la otra cara? Sellos, ¿no? 4 sellos, ¿no? Yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que esté trucada? ¿No? Vas a tener pocas hipótesis para probar. No es complicado. Y se puede probar fácil un máximo likelihood que te va a dar un valor. Pero si te digo que tengo 15 secuencias y 1000 pares de bases, ya es un número mucho más alto de probabilidades de probar. Hicimos ¿cómo se llama? El experimento de ver cuántos árboles necesito probar, por ejemplo, en patrimonio. Vale. No, que bien lo que tengo, ¿verdad? Ah, sí, que había gente, pero se fue a la biblioteca. Pues. Porque algunos autores la describen como una función, ¿sí? ¿Una qué? Una función, ¿sí? Una función. O sea, he visto que algunos describen una función que se llama máxima velocidad. En el truco máxima verosimilitud puedes hacer muchas cosas, ¿no? Así como puedo probar la moneda o puedo probar el peso de los ratones, yo puedo hacer máxima verosimilitud de lo que yo quiera, ¿no? Al final puedes decirse que es una función, sí, es una función, ¿no? Lo importante es qué es lo que quieres probar y si es adecuado usar un tipo de probabilidad de ese tipo, ¿no? Porque probabilidades hay muchas, ¿no? Puedo pedir probabilidades frecuentistas, máximo likelihood, puedo pedir inferencia bayesiana. Eso iba a decir también, ¿por qué algunos lo oponen a la inferencia bayesiana? No que lo ponen, son dos cosas distintas, ¿no? Son dos tipos de ver la realidad, ¿no? La realidad es una, yo puedo ver en estadística la realidad de muchas formas, ¿no? Hay casos en que máximo likelihood va a ser más fácil de usar y es súper bueno, y hay casos en que otras estadísticas son más fáciles de usar, ¿no? Dependiendo del tipo de experimento, dependiendo del tipo de cosas que quieras hacer, ¿no? Eso, entonces, según lo que acaba de comentar, si hace eso, el likelihood usa hace que los datos sean una distribución normal. No necesariamente, ¿no? Porque yo podría ver, dependiendo cómo, o sea, esto es un ejemplo simple, ¿no? Y dependiendo cómo esté configurado el análisis, ¿no? Pero yo podría haber probado una distribución Venn.
Pero, Y si probaba todas las distribuciones beta, me iba a encontrar la distribución beta que maximice el likelihood. A pesar de que no sea una distribución beta. Entonces, si yo quisiera hacer algo mucho más complejo, tendría que comenzar viendo cuál es la mejor distribución. Antes de ver la media o la estándar. Ahí hay una asunción. Nosotros hemos asumido de que es una distribución normal. y si en el caso los datos se usan una distribución conocida, o una distribución no normal, ¿se usa otro tipo de programa? ¿O también se puede utilizar Eso ya es algo como que más estadístico, ¿no? Pero, o sea, si fuéramos estadística en este curso, obviamente tendría que no cambiar el programa, sino cambiar la distribución que vas a usar. Puedes usar máximo lógico, sí, pero con otra distribución. No necesariamente tiene que ser normal. Puede ser cualquier cosa. O por ejemplo, decía, en el caso de la moneda no hay distribuciones ahí. Bueno, sí, es una distribución binomial, pero o sea, en otras cosas no se usa, ¿no? Vamos a ver, para árboles no usamos distribuciones. Nuestras hipótesis son otras. ¿Dudas más? ¿Otra duda, pregunta? ¿No? Una consulta, profesor. O sea, acá decía de que, o sea, encontraron, bueno, lo que decía la PPT, ¿no? O sea, que maximum likelihood es entonces encontrar el valor para el medio o la distribución estándar que maximiza la verosimilitud de que tú hayas observado las cosas que tú observaste. Sí. ¿Qué significa eso? Básicamente eso, o sea, tenemos datos, que los datos los conocemos, los datos están. La cosa es encontrar modelos, hipótesis que maximicen la probabilidad. O sea, es que acá hemos tomado un salto grande, ¿no? Le hemos explicado cómo se calcula la probabilidad. Porque la probabilidad se puede calcular de muchas formas. En este caso no lo hemos calculado, ¿no? Pero hay una fórmula ahí para calcular la probabilidad. Entonces tú tienes, cada una de las hipótesis va a tirar tu valor. El que te tira el valor más grande, esa es la que mejor se encaja a tus datos. Ese encaja es una fórmula, dependiendo de lo que tú estés haciendo. Ojo, que en el día a día podemos tener en nuestro español probabilidad y verosimilitud, puede ser muy similar, puede significar casi lo mismo, ¿no? Pero en estadística, verosimilitud se refiere específicamente a lo que les acabo de explicar, ¿no? Encontrar el valor óptimo para una hipótesis, ¿no? Ese es likelihood como tal, no verosimilitud. Es muy diferente a decir probabilidad, ¿no? Es un tipo de probabilidad, pero no significan exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso que decimos que verosimilitud definida como la probabilidad de los datos dada la hipótesis, ¿no? Yo veo qué tan probable fue encontrar estos datos con una determinada hipótesis, ¿no? Y se había dicho que siempre lo escribimos de esta forma, ¿no? Lo interesante, ¿no? Ya pensando en secuencias de ADN, ¿no? En secuencias de ADN yo voy a tener una matriz con secuencias, voy a tener posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, ¿no? Yo no voy a medir el likelihood de mi alineamiento inicialmente como un todo, ¿no? Yo voy a medir el likelihood de la posición 1, el likelihood de la posición 2, de la posición 3, de la posición 4, ¿sí? En un likelihood, en filogenia, siempre trabajo con sitios independientes, ¿no? Se calcula el likelihood de cada sitio y luego se multiplica. Es algo muy similar, ¿no?, a lo que hacíamos en parsimonia. En parsimonia yo les dije, ubiquen primero los sitios informativos, calculábamos el número de pasos para el sitio 1, el número de pasos para el sitio 3, el número de pasos para el sitio 5, lo hacíamos independiente, cada análisis era independiente. Y después sumábamos el número de pasos. Acá no, acá también. Acá calculamos el likelihood para cada sitio de forma independiente, ¿no? Y como son probabilidades independientes, se multiplican. Y al final escogemos una hipótesis que tenga mayor verosimilitud. De eso no cambiamos, ¿no? Entonces, para sistemática tenemos que tener siempre tres componentes importantes, ¿sí? Para toda verosimilitud, ¿no? Para toda verosimilitud. Necesitamos los datos, que es lo que observamos, ¿no? Una hipótesis que describa esos datos, ¿no? Nosotros vamos a ver qué tal se ajusta esta hipótesis a estos datos. Y necesitamos algo más, un criterio que nos permita movernos, ¿no?, y estimar parámetros, ¿no? Ese paso que les decía, ¿cómo sale que esta distribución se encaja más? Tenemos que tener una forma de medir eso. Tenemos que tener las tres cosas, ¿no? En sistemática molecular, ¿cuáles serían mis datos? ¿Ah? Los genes, ¿las qué? Las secuencias, ¿no? Posición homóloga por posición homóloga serían mis datos.
¿Cuáles serían mis hipótesis? El cambio de base. Si coinciden o no coinciden. ¿Cuáles serían mis hipótesis? Yo no voy a medir si mis secuencias están en una distribución normal o no. Yo tengo que tener otra hipótesis. Mutación. ¿Qué? Mutación. Las mutaciones no. ¿Ya cómo qué? La distribución en un árbol filogenético. Ahora sí. Mi hipótesis serían todas las posibles topologías. No, topología. Hipótesis sería la topología. Yo voy a decir, estas 5 secuencias se relacionan de esta forma, salvo mi árbol. O de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Todas las combinaciones posibles. ¿Sí? ¿Y cuál es el criterio que vamos a usar, ¿no? Para encontrar los parámetros, para movernos en los datos, encontrar los parámetros? Eso es algo que estoy debiendo, ¿no? Las secuencias son los datos y las hipótesis son los árboles, ¿sí? Por lo tanto, en máximo lentitud nosotros vamos a calcular la probabilidad de las secuencias dadas los árboles. Ese es un máximo lentitud. Si eran los datos dados las hipótesis, son las secuencias dadas los árboles. Y el último componente que nos falta, en ese caso, Hizo zoom. Así se hace eso. Oh my god. el último componente que nos falta es el modelo de sustitución nucleotídica. ¿Sí? Siempre la semana pasada, cuando te estamos usando el medio, le decía, no le hagan caso al modelo de sustitución nucleotídica, no le hagan caso. Entonces, hoy día sí nos vamos a explicar el modelo de sustitución nucleotídica. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que es un modelo de sustitución nucleotídica? Da una penalidad dependiendo del cambio de base que se haya dado o si ha habido una inserción y deleción. Hay una idea por ahí, pero no es una penalidad como tal. Hay casos en modelos que sí existen penalidades, ¿no? Como los BLAST, porque cuando no son alimentos local, es una penalidad. Pero acá no es una penalidad como tal. ¿Han escuchado hablar de modelos de sustitución nucleotídica alguna vez? O sea, claro, por la probabilidad de que, porque las transiciones tienen mayor probabilidad Ya. que las transversiones. ¿Pero han escuchado hablar alguna vez de ese término? ¿Han escuchado hablar de Kimura dos parámetros? ¿En algún paper por ahí? ¿Kimura? ¿Kimura? ¿Sí? Algo. Jackson Cantor. ¿Kimura? Sí. Kimura es más conocido. Sí. Todos son modelos de sustitución nucleotídica. ¿Qué es un modelo de sustitución nucleotídica? ¿No? Es algo que me permite a mí explicar cómo se dan las sustituciones y las mutaciones. ¿No? Porque las mutaciones y sustituciones se dan de forma aleatoria en las secuencias. ¿Cómo se dan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las mutaciones se dan de forma aleatoria en las secuencias? Nada. Dilo. ¿Cómo suceden las mutaciones en nuestros genomas? ¿Suceden de forma aleatoria o no? Si fuera un transposón, tal vez. Depende de una zona si está más condensada. Aunque ni eso se considera ya tan alto. Entonces, ¿hay zonas donde ocurren más mutaciones que otras? Así es. Los Postpone. Sí. No hay evidencia para eso, la verdad. Alabas todos. Las mutaciones ocurren de forma totalmente aleatoria en todo el genoma. Ahora que observemos mutaciones de forma no aleatoria en el genoma es otra cosa. O sea, las mutaciones. ¿Por qué ocurre una mutación? ¿Pero por qué se cambia la base? Puede tener muchos, es multifactorial. Errores de la replicación, ¿no? Básicamente la explicación principal es errores en la replicación. La polimerasa va y se equivoca, ¿no? Y nadie la corrige. Y se equivoca el sistema de corrección, se equivoca todo, ¿no? Esto va a ocurrir preferentemente en zonas, en unas zonas que otras, dentro del genoma. Sí, por ¿En cuáles? En zonas ricas en CG, en zonas repetitivas suelen haber errores de otros tipos que no son mutaciones. O sea, pero me refiero a zonas con transcripción activa. Ahí va a haber. Ya, es una buena hipótesis, ¿no? Pero eso
vas a hacer errores en ARN, porque está con transcripción, no con duplicación. O sea, de por sí, las mutaciones son aleatorias en el genoma, ocurren de forma aleatoria en el genoma. Nosotros no las observamos. ¿Por qué no las observamos de esa forma aleatoria? ¿Por qué observamos más mutaciones en unas regiones que en otras? ¿Qué observamos los errores de replicación? ¿Por qué observamos? Yo les digo, las mutaciones son errores de replicación del ADN y ocurren de forma aleatoria. No hay una... También no existe una evidencia de que existen zonas donde la polimerasa se equivoque más que otras. Se equivoca igual. Pero a la hora de nosotros observar las mutaciones, encontramos zonas que hay más mutaciones que en otras. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Hay unas qué? Son letales. Muy bien. Hay muchas mutaciones que no observamos porque son letales. La mayoría de las mutaciones no las vamos a observar porque son letales. Entonces, hay un montón de mutaciones que son no observadas y hay mutaciones que las observamos. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque si queremos describir cómo se dan los cambios, las sustituciones, hay mutaciones que son observadas y hay mutaciones que son no observadas. ¿Sí? Y lo que yo quiero es, de alguna otra forma, describir cómo se dan estas sustituciones, sustituciones, ¿sí? Pues yo necesito tener un modelo, ¿no? Y lo que podemos hacer es lo más fácil, ¿no? Lo más fácil es estimar la proporción de nucleótidos divergentes en dos secuencias alineadas, ¿no? Si yo tengo dos secuencias alineadas, ¿cómo estimo este valor P? Yo tengo este valor P que se llama comúnmente distancia P. El P distance, la distancia P es simplemente la proporción de nucleótidos divergentes. Si yo tengo 10 nucleótidos y tengo una mutación, ¿cuál es la distancia P? 1 entre 10. 10. 1 de 10. 1 de 10. 0.1. Eso se llama P distance. Esa es la distancia pura. ¿No? Distancia pura, P distance. ¿Sí? Entonces, la distancia, ¿no? El P distance es una cosa que el número de mutaciones diferentes sobre el N total. ¿Cuántas bases tengo? Si tengo 1 sobre 10, mi distancia P distance es 0.1. ¿Sí? ¿Qué pasaría, no? Si mi P distance es muy pequeño? Si tengo pocas mutaciones con el tiempo, ¿qué pasaría con el tiempo? ¿Y qué pasaría si mi P... Están explicando datos. ¿Qué pasaría si mi P es muy pequeño? Es consistente. En general, asumamos que este P distance, este P con gorrito, es el número de mutaciones que han sucedido, ¿sí? Y yo puedo tener un P, que es el número de mutaciones que yo observo, ¿sí? En general, cuando el P es muy pequeño, el número de mutaciones que yo observo y el número de mutaciones que hay es casi el mismo, ¿no? Pero si P es muy grande, vamos a tener un nuevo problema, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo problema cuando P es muy grande? ¿Qué va a pasar con las secuencias de ADN cuando yo tengo una tasa de mutación muy fuerte, muchas sustituciones? Profe, el P gorrito es el que vemos. No, sí, el P gorrito es el que vemos, ¿no? El que podemos calcular. El P es el verdadero. ¿Qué pasa si hay muchas mutaciones? No, no lo veríamos porque Tal vez- es deleitorio. Sí. Serían deletorios. Podrían ser varias días aleatorias, ¿no? Pero no la vamos a observar, ¿no? Si es cierto que hay un gran número que no podemos observar, ¿sí? Ya. Pero pensemos solo en las observables, las que observamos y las que suceden. Pensemos que no hay deleterios, porque sí va a haber. Tenemos un problema más, ¿sí? ¿Qué pasa si la tasa de sustitución es muy alta? Va a pasar algo muy simple, Como los virus, ¿no? ¿no? La cantidad de mutaciones que existen va a ser mayor a las observadas. ¿Por qué? Repite la pregunta. Por la cantidad de mutaciones deleterias. ¿Ah? Por la cantidad de mutaciones deleterias.
La mayoría de cantidades de deleciones de letras no las vamos a observar, es cierto, entonces vamos a tener aquí un número P de mutaciones reales que va a ser mayor a las que observamos. Siempre vamos a observar menos de las que existen. Punto 1. Y eso también podría pasar acá cuando es pequeño, ¿sí? Pero cuando P es muy grande, ¿sí? Vamos a tener un problema, ¿no? Las secuencias solamente van a aceptar mutaciones en algunas partes de las secuencias, las partes que son mutables, las demás serán deleterias, ¿no? Si no se puede mutar toda la secuencia y muta demasiado, va a empezar a mutar donde ya mutó. Cuando muta donde ya mutaste, ¿puedes observar esa diferencia? No. Ya la sobreescribiste. Entonces, cuando pasa un determinado tiempo, vamos a empezar a ver lo que se llama una saturación. Las secuencias se empiezan a saturar. Muta sobre donde ya mutaste, básicamente. ¿Sí? Y eso es un problema, porque yo no estoy observando mutaciones. Si yo tengo que corregir todo eso. ¿No? Entonces yo tengo que hacer un método para corregir o compensar todas las sustituciones no observadas, ¿no? Para obtener un mejor estimado de P. Simplemente no es que yo voy y digo 1 sobre 10. No. Necesito hacer una corrección sobre ese tipo de estimado de P. Por eso que también me sirve para hacer neurojogging, porque cuando hacíamos neurojogging le decía, no, mítalo. Ah, porque el neurojogging trabaja con distancias. Y no trabaja simplemente con la distancia de ser 1 sobre 10, ¿no? Hace una corrección de ese 1 sobre 10, ¿no? Debe de ser 0.1, dependiendo del modelo que yo aplique, va a ser 0.12, 0.13, 0.9, ¿no? Hay una corrección, dependiendo del modelo que yo aplique, ¿no? Y yo puedo entonces tener una forma de describir los eventos. Yo podría tener, por ejemplo, de A a G hay una tasa de mutación, de G a T hay una tasa de mutación, de A a T hay una tasa de mutación. Puedo tener tasas de mutaciones distintas entre todos los nucleótidos, ¿no? Y describirlas de esa forma, ¿no? Entonces, una de las primeras personas que hizo esto fue Jackson Cantor. Jackson Cantor es el modelo de sustitución nucleotídica más simple, también conocido como JC69, poniendo en el 1969. ¿No? ¿Qué hicieron estos autores? Ellos hicieron un modelo que nosotros llamamos el modelo de un solo parámetro, ¿no? Todas las frecuencias son iguales. Las secuencias no. No, las cambios. Sí, la tasa de cambios. Ellos dicen dos cosas. Uno, que los 4 nucleótidos ocurren con igual frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que los 4 nucleótidos ocurren? O sea, que en tu secuencia hay 25% de adenina, 25% de guanina, 25% de citosina y 25% de tirosina. Ellos dicen eso, ¿no? ¿Eso es real? No. No necesariamente. No necesariamente. ¿No? Pero ¿qué pasa? Si en una secuencia tuvieras 50% de adenina, ¿no? La probabilidad de que haya una mutación hacia adenina o de adenina va a ser mayor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que observes una adenina en una secuencia si toda tu secuencia es 50% de adenina? Va a ser mucho más alta, ¿no? Entonces, pero ellos obvian todo eso y dicen, no. Los 4 nucleótidos ocurren con igual frecuencia. Entonces, para comenzar, damos un caso igualitario, ¿no? Donde no entramos en la fórmula las diferencias en la frecuencia de los nucleótidos. Porque si yo digo que hay proporciones diferentes, mi cálculo va a ser diferente, ¿sí? Y segundo, digo que todas las sustituciones entre las 4 bases ocurren con igual frecuencia. Todo es alfa. Todo es alfa. Entonces, básicamente, se lavan las manos. Acá no pasa nada. No hacemos nada, casi todo es igual. Caucheta. Sí. Luego vino Kimura, que es el que tal vez muchos de ustedes hayan escuchado. Es bien usado Kimura, 2 parámetros, ¿no? Si Jackson Cantor tenía un solo parámetro, Kimura tiene 2 parámetros, ¿sí? En este modelo, ¿no? Asumimos que las transiciones ocurren con más frecuencia que las transiciones. ¿Qué es una transición? El cambio entre bases del mismo tipo. ¿Cómo? Cambio entre bases del mismo tipo. Cambio entre bases del mismo tipo. Del mismo tipo, o sea, si yo voy de purina a purina o de pirimidina a pirimidina. Así es. ¿Y qué es una transversión? De diferente tipo, o sea, es el cambio de base de diferente tipo. Entonces, lo que él dice es que las transversiones ocurren con diferente frecuencia que las transiciones. No es lo mismo la transición que la transversión. Por lo tanto, hay que darle pesos diferentes en las distancias. Si una distancia, cuando yo calculo la distancia, tengo que darle más peso a las transversiones que a las transiciones, ¿no? Diferentes pesos. ¿Esto tiene sentido? Sí. Parcialmente, diría.
En verdad, la polimerasa se equivoca más veces en una transición que en una transición. ¿Hay evidencia que lo respalde? Sí hay. Entonces sí. Entonces, efectivamente, sí es. Piensa lo siguiente, ¿no? Las purinas y las pirimidinas son químicamente parecidas. Sí, más o menos. Así. ¿Cuántos anillos tiene una? ¿Cuántos anillos tiene la otra? Bueno, una se pasa por 3, si no me equivoco. Una vez estoy hablando de los anillos. ¿No? Una está nitrogenada, la otra. O sea, no son químicamente iguales, uno tiene como 2 anillos, otro tiene como uno solo, ¿no? Entonces, la forma es distinta. Entonces, imagínate tú polimerasa que vas viendo, ¿de dónde poner cómo va? De así, ¿no? Tienes una purina que tiene una forma, es más difícil que te equivoques cogiendo una pirimidina y poniendo la pirimidina que equivocarte con una purina con una purina, porque la forma química es más similar, puedes equivocar más fácil, ¿no? En cambio, equivocarte y cambiar el grupo químico, ¿no? En teoría y lo que se ha observado, en verdad, es más difícil. Es más difícil que suceda en una mutación de tipo transversión que de transición. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, los nucleótidos siguen ocurriendo con la misma frecuencia. Pero no lo movemos ahí, no lo movemos. Pero, pero, yo voy a dar 2 tipos de tasa de sustitución, alfa y beta. Por eso son 2 parámetros, ¿no? Si son transiciones, va a ser alfa, y si son transversiones, son beta. ¿Sí? Entonces, yo tengo un cálculo doble. Voy a darle un peso a las transiciones y un peso a las transversiones. Y según eso, corrijo la distancia P. ¿No? Si la distancia P ya no va a ser 0.1, va a ser una corrección diferente dependiendo de cuántas transiciones y transversiones habría en ese caso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Y ya vamos a llegar a los más de 1000 modelos. Pero, alguien dijo, oye, calma, puede haber diferencias en las frecuencias, pueden haber diferencias en el tipo de mutación, ¿no? Porque, ¿cuál sería? Jackson Cantor dijo que hay un parámetro, y Mora dijo que hay 2. ¿Cuál sería el más extremo de todos? 1000 parámetros. ¿Ah? 1000 parámetros. No, no es 1000 parámetros. Que sería 3 parámetros. ¿Cuál es el más extremo? ¿Cuántos tipos pueden haber? Infinitos. ¿Pueden haber esta? La cantidad del genoma. ¿Ah? O sea, el largo del genoma. El más extremo sería que cada uno de estos sea uno distinto. Se puede tener 1, 2, 3, 4, ya, ok. 5 o 6 tasas de sustitución distintas. Ok. ¿El GTR? ¿Ah? GTR hace eso. Sí. Y alguien dijo, no, ya esas son tasas de sustitución, esas son frecuencias, pero a lo largo de sus secuencias, esas mutaciones se distribuyen por igual, o puede ser que básicamente la tasa de sustitución a lo largo de tu secuencia es heterogénea, o tienes partes que mutan más que otras. Puede ser que haya partes que mutan más que otras en tu secuencia, ¿no? Entonces también necesitamos corregir eso, ¿no? Porque si encuentro una mutación en una parte donde siempre muta, debe tener un peso, y si encuentro una parte de mutación en una parte que no muta cada rato, debe tener otro peso. Ya, entonces hay que hacer algo, ¿no? Y ellos propusieron lo siguiente, ¿no? ¿Alguien conoce qué tipo de distribución es esta? Bueno, ahí dice abajo, gama. Criado, Múltiples distribuciones gamma. Esta es una distribución gamma, ¿sí? Así como tiene una distribución normal, esta es una distribución gamma, ¿sí? La distribución gamma es muy graciosa porque tú puedes cambiar el parámetro principal de la distribución gamma que se llama el valor alfa, ¿no? Toda distribución gamma tiene un alfa. Tú cambias ese alfa y la distribución gamma puede pasar de ser un alfa muy pequeño a ser así, miren. Luego vas a ser así. Yo tengo alfa 10, tengo alfa 100, es así. O sea, nada que ver una con la otra. Súper loco, ¿no? Entonces, ellos dijeron, pero vamos a usar esta distribución gamma para ver la variabilidad, ¿no? ¿Qué tanto varía la tasa de sustitución a lo largo de mi secuencia? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es simple. Tú agarras tu secuencia con 1000 nucleótidos y calculo la tasa de sustitución cada 10, por ejemplo. Y eso va a tener, eso lo podemos explicar como una distribución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tengo R. R1 significa que todos tienen la misma tasa, todos tus fragmentos de la secuencia tienen la misma tasa de sustitución. Si tú tienes un alfa de 100, lo que estoy diciendo yo
es que mi modelo, este modelo acá, explica de que todos mis fragmentos, mis CAS que he hecho en la doble secuencia, cada uno de ellos tiene un valor muy cercano a 1. Es decir, mi secuencia es homogénea. Casi todo tiene la misma tasa de sustitución. Ah, no, se explica mejor con un alfa 10. Allá. Eso quiere decir que tengo secuencias que efectivamente están cercanas a 1, pero tengo secuencias que ya se van mucho más o mucho menos que 1. No tengo secuencias que mutan más rápido y secuencias que mutan más bajo, ¿no? O puedo tener tal vez un modelo gamma con un alfa bien bajito, ¿no? ¿Qué me está diciendo un alfa bien bajito? Ah, y yo tengo muchas secuencias que prácticamente, muchas partes de la secuencia, perdón, tengo varias partes de las secuencias que les pasa a esa parte de las secuencias. Sus valores son muy cercanos a ¿qué? A 0. Entonces prácticamente no mutan. Yo tengo parte de las secuencias que no mutan y parte de las secuencias que mutan bastante, ¿no? Entonces en esta distribución gamma yo voy a tener una secuencia heterogénea, donde yo tengo parte de las secuencias que no mutan y parte de las secuencias que sí mutan, ¿no? Entonces yo puedo aplicar una corrección gamma a mi modelo de sustitución y decir, hay partes que mutan bastante y hay partes que no mutan, ¿sí? Profe, una consulta, ¿cómo se saca eso? ¿Con el aire también? ¿Cómo se calcula cuál es el mejor? Es un likelihood, vamos a ver, es un likelihood. Porque lo que acabo de decir es prácticamente un likelihood. Yo tengo hipótesis distintas, tengo mis datos, que son las mutaciones, y yo podría calcular cuál de las tres se ajusta mejor a mis datos. Claro. ¿Qué te dicen los dos ejes, profe? El primero que Es de frecuencia, ¿no? Ah, ok. Es una... es como que frecuencia, ¿no? Es una función de densidad. Claro. O sea, tú controlas por cada 10 pares de bases, por ejemplo. Entonces es una ventana, digamos, que es un K. Puede ser 10, puede ser 15, 20, ¿no? Dependiendo al algoritmo. ¿No? Yo voy a calcular la tasa de cada uno. Y lo que voy a ver es qué tanto varía y cómo varía. Porque pueden variar así o pueden variar así. No variar. El celestito es prácticamente no varía. En este celestito, por ejemplo, yo no aplicaría una corrección gamma. No tiene sentido aplicar una corrección gamma acá. Acá tiene sentido aplicar una corrección gamma. Porque la X sería, o sea, la abscisa ¿cómo sería? ¿Cómo? El eje X sería. La tasa de sustitución. Que sería prácticamente la tasa de sustitución y acá la frecuencia. Entonces, todos los que están bajo esta distribución celeste tienen prácticamente la misma tasa de sustitución. No varía. Los que están bajo la distribución azul, ¿no? Varía bastante la tasa de sustitución y no solamente eso, la mayoría está por acá. Ya lo entendí, ¿no? ¿Qué te refieres? No, ¿a qué se refiere que esté dividido en dos categorías? Yo puedo hacer eso, es algo que se hace en muchas cosas de bioinformática, ¿no? Tú puedes agarrar una secuencia y dividirlas cada cierto tiempo, cada cierto número de bases. Entonces yo agarro mi secuencia de 1000 pares de bases y hago las 10 primeras, del 10 al 20, del 20 al 30, agarro 10 y 10 por ejemplo. No se refiere a la mediana. No. Entonces yo calculo la tasa de sustitución para cada fragmento, digamos, que tengo cada 10, para cada uno va a tener un valor. Cada curva es una secuencia. O... No, es un alineamiento. Pero tú no puedes tener tasa de sustitución de una secuencia. Tú tienes varias secuencias y ves dónde están las sustituciones. Y cada alineamiento es una categoría. Cada alineamiento es una categoría. ¿Qué es una categoría? No, o sea, de tu alineamiento tú vas a tener todo tu alineamiento, las 10 primeras, las 20, las 30, las 40. Ajá. Pero es de todo el alineamiento. Claro. En estas 10 primeras, ¿cuántas sustituciones tengo? Vale, mitad sustitución de acá, mitad sustitución de acá. Y voy avanzando, voy avanzando. El alfa es exactamente. El alfa es el parámetro que gobierna la distribución beta, ¿no? Es una distribución beta, pero nosotros acá tengo tres ejemplos: punto 5, punto 10 y punto 5. Tú cambias este alfa y la distribución, la forma de la distribución va a cambiar. Es parecido con una distribución normal, yo le decía, tú cambias la media o la desviación estándar y la distribución normal cambia de forma, ¿no? Una distribución normal tiene media y tiene, ¿cómo se llama? Desviación estándar. En una distribución gamma, ¿quién gobierna la distribución gamma? Es el alfa. El alfa es el que hace que cambie de forma. Pero profesor, o sea, las K categorías son las separaciones de la secuencia, del Sí. alineamiento, ¿no? Sí. Ok. Así es. Yo sé que es pesado. Al final vamos a hacer el árbol en 10 segundos.
pero es importante que entiendan un poquito también de qué hay por detrás, porque igual la que no se usa para todo. Entonces, cuando hay valores alfa bajos, decimos que cuando es muy bajo el valor de alfa, la distribución beta va a ser más pegada para acá y vamos a tener vamos a tener heterogeneidad en la tasa de sustitución de mi secuencia. Si el alfa es muy alto, mi secuencia es prácticamente homogénea la tasa de sustitución a lo largo de la secuencia. ¿No? Pero hay algo interesante, ¿no? Que existe, de cierta forma, una proporción de sitios que va a tener una tasa de sustitución cero. ¿No? Existe, hay una cantidad de sitios que prácticamente no mutan. ¿Sí? Esa tasa de mutación que es cero en los sitios, ahí se les llama sitios invariables. ¿No? Esos sitios invariables yo también puedo corregir por sitios invariantes o invariables. Pues yo puedo aplicar, aparte de una distribución gamma, yo puedo aplicar una corrección diciendo que hay sitios que no varían y según eso voy a tener un cálculo distinto de distancias. Ya voy. Y si sumo todo eso, que acabamos de perdernos en el camino, Oiga, eso es GTR. ¿no? Vamos a tener un mapa como este tipo. ¿Sí? Un mapa como este tipo donde tenemos los 24 principales modelos de sustitución nucleolítica. Se podría decir que hay 24 principales. El cálculo es brutal de la cantidad de sistemas. Les decía broma, pero sí existen más de 1000 modelos de sustitución nucleolítica. En la práctica no se usa todo. No hay programa. Hay programas que podrían usarse todos, pero en la práctica no se usa solamente 24. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 24? ¿No? Depende de esas tres cosas: las correcciones, la tasa de sustitución y la frecuencia de las bases. ¿Sí? Si yo tengo, ¿no? Por ejemplo, igual frecuencia de bases, ¿no? Yo les decía, ¿no? Si la proporción de adenina, citosina, guanina y timina es 25%, si todos son iguales, me voy a ir para este lado de acá. ¡Pah! ¿No? Me voy a ir para este lado, ¿sí? Me voy a ir para este lado. ¿Quién comienza con este lado? Ya San Canto. Ya San Canto decía que todas las frecuencias de los sitios son iguales. 25%. Si me voy a la otra mitad de mi arbolito, ¿no? ¿Quién va para allá? FESSTEI 81. Ese F81 es FESSTEI, ¿no? Él hizo un modelo donde todas las tasas de sustitución eran igualitas, ¿no? Igual que ya San Canto, pero a diferencia que él decía que la frecuencia que aparece en cada base hidrogenada debe ser distinta, no es 25%. Entonces existe un modelo que se llama FESSTEI 81 que me dice eso. Ahora, si yo sumo bases iguales, frecuencias de bases iguales, y le digo, no, transición es diferente que transversión. Entonces, si estoy sumando bases iguales más transición diferente que transversión, en ese caso es K80, también llamado Kimura dos parámetros. Si en algún momento ven Kimura dos parámetros o K80, es lo mismo. Entonces, yo tengo Kimura de este lado, ¿sí? Y yo tengo del otro lado un modelo en que también transición es diferente que transversión, pero las frecuencias son distintas. ¿Quién hace eso? HKY. Kishino. Ay, me olvidé los autores. Hasegawa, Kishino y Yarama. HKY. Frecuencias son distintas, o sea, porque Kimura decía que había solo... Tanto Kimura como HKY dicen que transición es diferente que transversión. ¿Cuál es la diferencia? Que acá las frecuencias son iguales, acá las frecuencias de las bases son diferentes. Es la única diferencia. Todo el resto del modelo es igual. O yo puedo decir, no. Hay 6 tasas de mutación. Todas las tasas de mutaciones son distintas. ¿Sí? Y eso, si las frecuencias de las bases son iguales, y tengo 6 tasas de mutación, es el modelo SYM. Si yo tengo 6 tasas de mutación, pero las frecuencias de la base son diferentes, tengo el GTR. ¿Sí? El GTR o General Time Reverse. Sí. El GTR es como la bazooka. Es como una bazooka. ¿Sí? Tú necesitas matar a alguien, ¿no? Puedes usar una espada, una pistolita, lo que tú quieras, o puedes usar una bazooka. ¿Sí? Y te aseguras que se tienen todas las cosas que puedes corregir, el GTR lo tiene, ¿no? Entonces yo siempre tengo que usar GTR, no necesariamente, porque el GTR va a complicar tu modelo que voy a tener que testar. Demora Pero, más ¿por qué tiempo. entonces encontramos más GTR que K80?
dependiendo mucho del programa. La primera es cómo son tus datos, ¿no? Lo primero que yo debería saber es qué modelo usar. Claro, yo puedo irme de frente y usar GTR, ya. Pero tal vez tus datos son mucho más sencillos y un K80 es más que suficiente. Entonces yo no necesito por qué ir a un GTR, ¿no? Hay algunos programas de Likelihood que están tan optimizados que solo te dejan usar GTR, porque igual soluciona para todos los problemas, Debe ser eso. ¿no? Pero en muchos casos, tranquilamente cualquier otro modelo puede servir. Profesor, pero acá yo tengo Jax, Penstein, HK1, Kimura, SQM, GTR, ahí hay, ¿cuántos modelos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde están los 24? Allá abajo. Más abajo. Entonces yo tengo los 6, ¿no? JC, Kimura, SQM, PST, HKY, GTR. Ah, Si yo a ese modelo le agrego gamma, corrección gamma, de la distribución gamma, entonces yo tendría JC más G. Kimura más G, ¿no? PST más G, GTR más G. Es un nuevo modelo, ¿no? Entonces ya tenemos 12 modelos, ¿no? Tenemos con corrección gamma. Y si le corrijo sitios invariables, sitios invariantes, ¿no? Tendríamos los 24. Tendríamos Jackson Canton JC, pero Jackson Canton con invariantes, o Jackson Canton con gamma, o Jackson Canton con invariantes y gamma, ¿no? Y así voy a tener cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí tendríamos los 24 principales modelos de sustitución nucleotídica. En la práctica, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo sé yo cuál tengo que usar? ¿No? ¿Ah? Ya lo dijo hace rato, ¿no? Sí, tu compañero lo dijo, yo no lo dije. ¿Cómo sé yo cuál de los 24 tengo que usar? Uso un programa, sí. Pero ¿qué es ese programa? Es prácticamente imposible que ustedes, nosotros agarremos una secuencia y la veamos y digamos, no, esto queda. Ah, ya, lo del máximo likelihood. Con HKY más I más G. No lo ves, está obvio. Esto no. Lo que nosotros hacemos, hay muchos programas que nos sirven para ver cuál es el mejor modelo para tus datos. Si yo quiero ver cuál es el mejor modelo para un dato, el mejor modelo que se encaja a un dato, ¿qué hago? máximo likelihood. Máximo likelihood. Eso es un máximo likelihood, ¿no? Entonces, yo puedo tener mis modelos, ¿no? Yo puedo tener todos los modelos, esos son mis hipótesis, voy a tener 24 hipótesis, ¿no? Voy a tener mis datos, sí, mis datos son mi alineamiento, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a construir prácticamente, construir un árbol con esto, un árbol con esto, un árbol con esto, un árbol con cada uno de los 24 y veo cuál de ellos tiene el máximo likelihood. El que tiene el máximo likelihood va a ser el mejor modelo y lo uso para calcular lo que viene, el likelihood verdadero, ¿sí? Eso es básicamente como uno hace una prueba de cuál es el mejor modelo de sustitución. ¿Quién me hace esto? JModel Test, es el programa usado para excelencia para hacer esto. ¿Quién más hace esto? Partition Finder también te lo hace. En la práctica nosotros vamos a usar Mega. Mega tiene su propio estadístico para probar esto, ¿sí? Que al final va a ser un poquitín más complicado porque hay que aprender cómo comparar láquidos. Entonces, nosotros no vamos a ver la frecuencia, ¿no? Ni la sustitución ni la probabilidad. O sea, el programa ya me lo da. El programa lo va a calcular. Ah, me lo toma. Sí. O sea, tú vas a dar alineamientos. Aquí está mi secuencia. Y le echamos la mejor. Y la chamba la hace lo mejor. Profesor, ¿tú haces tiempo para eso? Sí. O sea, profe, Básicamente. cuando usted dijo que se había demorado bastante tiempo en hacer su primera filogenia, ¿no? Que había demorado como 2 semanas, 3 semanas. No más, hice un máximo like porque duró 3 semanas. Y no se fue la 2. Pero ahora sí se hace rápido, el máximo likelihood. Un día. Sí, claro. 30 minutos. ¿Ah? 30 minutos había dicho. Dependiendo, o sea, todo depende, y lo voy a entender cuando más adelante, de la cantidad de secuencias y la cantidad de pares de bases que tengas. Ok. Porque el cálculo va a ser más pesado mientras más secuencias tengas, que eso ya lo saben. ¿Por qué sería más pesado mientras más secuencias tengas? Porque tiene Está que, abriendo múltiples procesos de comparación. ¿No? tiene que procesar más datos. Sí, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Tiene que ver todas las posibilidades de árboles. Tiene que ver todas las posibilidades de árboles. Mientras más secuencias tenga,
ya vimos la semana pasada que voy a tener más árboles. ¿Recuerdan que si tenía 3 secuencias era un árbol, tenía 4 era 6, eran 3? Y cuando tenía 15 ya era un número estratosférico, ¿no? Entonces va a depender mucho de cuántas secuencias tengas, ¿no? Y lo otro va a ser las bases. Ya lo vimos esto. Entonces tenemos los 3 componentes. Las secuencias son nuestros datos, la hipótesis es las topologías de los árboles, ¿no? Este es el problema. Si yo tengo muchas secuencias, mis hipótesis van a ser muchas, van a tener muchas topologías, ¿no? Y mi modelo de sustitución nucleotídica que me va a permitir hacer los cálculos, ya lo conocemos, ¿no? Y entonces calcularíamos la probabilidad de los datos dado el árbol, ¿sí? Y yo voy a encontrar, ¿no?, cuáles de todos los árboles posibles que tengan la mayor probabilidad o mayor likelihood, encontrar la topología, no solo la topología, la longitud de las ramas, ¿no?, que nos dé la mayor probabilidad de observar esas secuencias, ¿no? ¿Cómo realizamos la búsqueda de árboles? ¿No? En verdad, es igual que parsimonia, yo no voy a probar todos los árboles, sería imposible, sería ilógico hacer todo eso, ¿no? Yo voy a usar un subconjunto de datos, ¿no? Porque yo voy a usar un modelo de qué tipo? Heurístico. Heurístico. Yo voy a usar heurística, ¿no? Porque si no, computacionalmente no sería muy pesado hacer esto. Así que lo vamos a intentar. ¿Qué salió? A ver, chicos. Es la primera vez que ¿Qué lo voy a salió? intentar. No sé. Nunca he Se abrió una intentado ventana, esta clase, ¿sí? Porque realmente esta clase de eléctrico Bueno, me metí un lujo. 2 horas hasta este punto y ya, este es nuevo. Así que lo vamos a intentar con ustedes. ¿Ok? Si sale, sale. Profe. Yo no vi biomático. Ya, o sea, acá, ¿qué decía? P data árbol, ¿no? O sea, Ya de los datos dados los árboles, eso es like, ¿no? O sea, hasta aquí acabé esta clase, hasta acá acabé esta clase, ya pero, Bravo. ¿Qué es eso? porque simplemente les puedo decir, miren, tiene todo esto y le va a salir un like para cada uno, el árbol que tenga el mayor like es ese, ya está. Pero, ¿cómo calculo el likelihood de cada árbol? ¿Cómo calculaba el likelihood de la distribución normal? Ese vacío vamos a intentar hacerlo, más o menos, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo, ¿sí? En los datos, ese es mi alineamiento, o sea, ahí está, yo tengo mi alineamiento aquí. Tengo mi alineamiento, ahí está. Entonces, esos son mis datos, ¿no? Yo tengo que tener mi modelo probabilístico, nuestras hipótesis, son 3 secuencias, ¿no? Entonces yo puedo construir arbolitos, que me digan cómo las 3 secuencias se relacionan entre ellas, puede tener un número limitado de árboles, ¿no? Y yo voy a tener entonces que medir varias cosas, ¿no? Voy a tener que encontrar cuál es la mejor topología, cuál es la mejor longitud de las ramas, necesito saber la frecuencia de los nucleótidos, cuál es la cantidad de A, la cantidad de C, la cantidad de G, la cantidad de T, ¿no? Esto lo puedo calcular directamente de mi alineamiento, o asumo, por ejemplo, un modelo de que todos son iguales, ¿no? Puedo subir un Jackson Cantor y ya no entra, ¿no? Pero digamos que entra, ¿sí? O tengo que tener la tasa de sustitución, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una tasa de sustitución, ¿no? Donde la probabilidad de AA, la probabilidad de AC, de AG es esta tabla de acá. ¿Quién sabe decirme qué modelo es este? Es el de Jackson Cantor. Este es el de Jackson Cantor. Porque todas tienen una probabilidad igual, que es alfa, todo es alfa. ¿Excepto quiénes? Las bases. Ajá. Entonces la probabilidad de A es 0, acá todo es 0, por eso suman con ustedes alfa, ¿no? Muy bien. Y lo que voy a hacer es calcularlo, ¿no? ¿Cómo voy a calcular? ¿Cómo se calcula un likelihood? Yo les decía que esto es sitio independiente. Entonces yo voy a calcular. Aquí no, porque todo es A. Pero acá tengo mutaciones, ¿no? Entonces, en este sitio yo puedo calcular el likelihood, ¿no? El mejor árbol para este sitio. El árbol que me maximice mi likelihood para este sitio nada más. No va a calcular todo lo demás, por ahora no me importa. No me importa. ¿No? Yo asumo que esta posición es homóloga, ¿no? Y lo que voy a hacer es que necesito tener una topología, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a comenzar con una topología aleatoria. Una topología aleatoria, ¿no?
Es un árbol sin raíz, donde tengo aquí T, T, C y G. T, T, C y G. ¿Sí? Totalmente aleatorio, lo he puesto ahí, ¿no? Y voy a tener una distancia de TA, de T1, T2, T3, T4, T5. Esas son las distancias entre nodo y rama. Los tiempos de divergencia. No tiempo, distancia, que no es lo mismo. Ok. ¿No? Y eso también lo pongo de forma aleatoria. Todo comienza siempre de forma aleatoria. Y asumo los ancestrales, que también los puedo poner de forma aleatoria. De forma aleatoria. Y en este caso vamos a comenzar con un nodo, ¿no? Cojo un nodo de forma aleatoria y voy a calcular a partir de este nodo siguiendo un flujo, ¿no? Que cubra todo el árbol. Entonces voy a ir así, 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 y luego así, así. Y voy a calcular el likelihood. ¿Cuál es el likelihood? En este caso la probabilidad es esta fórmula. Esta es la fórmula que se usa internamente para calcular el likelihood de ese sitio, ¿no? La probabilidad es igual a la frecuencia de la base. Como estoy comenzando de este sitio, la frecuencia de t. La frecuencia de t, que puede ser dependiendo de, si todas las frecuencias son iguales, siempre va a ser 0.25, ¿no? O puede ser corregida, puede ser que t sea abundante o t sea menos abundante, ¿no? Sé que t puede ser muy abundante en tu alineamiento, entonces la probabilidad de que sea una t aquí va a ser más alta. Bueno, acá tenemos la probabilidad de t por la probabilidad de que t mute a a. ¿Cuál es la probabilidad de que t mute a Alfa. alfa, ¿no? Si es otro modelo, va a depender, va a ser alfa, va a ser beta o pueden ser 6 probabilidades distintas, ¿no? Entonces yo voy a tener la probabilidad de que t mute a multiplicado por la distancia. La probabilidad de que a mute a t multiplicado por la distancia, de que a mute a por la distancia, de que a mute a c por la distancia, de que a mute a g por la distancia. Todo esto va a ser mi likelihood de esta topología con esta composición, con estas distancias. Un likelihood. ¿Sí? Entonces, eso es lo que funciona por detrás. ¿Cómo calculamos el valor? De esta forma. Dime. O sea, de A también hay probabilidad de que mute a A. De A a no va a haber va a ser negativo. Entonces, sí, pero. Sí, asumimos. ¿Por qué no es A? ¿Ah? ¿Por qué no es A? ¿Por qué qué? ¿Por qué no es A? La que deseo. ¿Para qué de cero? Ah, Ya. Profe, una consulta. Ya. O sea, ¿por qué tienes que multiplicar por todas las probabilidades si es que solo debería haber, por ejemplo, el ancestro y ya está, pues? Acá no hay ancestro. Claro, no hay ancestro. O sea, ponen las probabilidades de que cierta base cambie a cualquiera de las otras. Sí. A cualquiera de las otras, ok. En general, ¿no? Sí. Para esta topología en específico, ¿no? Entonces, por eso te digo, tengo los datos, tengo mis hipótesis, que es un árbol con tamaño, con distancias, ¿no? Y el tercer componente es la matriz, que es mi modelo de situación hipotética que me permite a mí hacer el cálculo, ¿no? ¿Cómo yo sé que esto de acá se ajusta o no se ajusta a esto? Con esto. Este es mi likelihood, ¿no? Este me va a dar un valor y ese va a ser el likelihood de esa posición, lo que sea, ¿no? Ahora, el problema es que yo he asumido aleatoriamente que los ancestros eran AA. Podrían haber sido CA, GA, TT, ¿no? Entonces, en verdad, lo que yo tengo que hacer todavía es el likelihood de esta posición es la probabilidad de que eran AA más la probabilidad de que eran CA más la probabilidad de todas las posibles combinaciones sumadas. De los ancestrales, ¿no? De los ancestrales, porque los tips no cambian. Los tips no cambian, ¿no? Yo voy a sumar todas estas probabilidades, ¿no? Para llegar al verdadero valor del likelihood de esa posición que tenemos ahí, ¿no? ¿Cuántas combinaciones tendría acá? Yo tendría 16 combinaciones, ¿no? Porque este puede ser 4 cosas, este puede ser 4 nucleótidos, 4 por 4, 16. Tendría 16 combinaciones. Entonces yo podría tener entonces de esta forma, que yo tengo acá, ahí está. Por ejemplo, tengo el nodo 1 y el nodo 2 serían AA, AC, CG, las 16 combinaciones. Cada uno de ellos me va a dar un likelihood. Este me va a dar 0.009, 0.009. Sumo todo esto, ¿no? El likelihood de esa posición para esta topología va a ser 0.012. ¿Ok? Yo calculo de esa forma. Y esta es de esta posición. Pero de la posición de acá y la de acá, entonces yo lo que voy a tener es varios likelihoods para cada una de esas posiciones. Y yo voy a sumar o multiplicar esos likelihoods.
Multiplicar. Multiplicar, porque son independientes. Entonces, el like input total de mi alineamiento y de mi árbol va a ser la multiplicación de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora viene un problema. Miren este like input. ¿Qué pasa si yo tengo 10 de estos y los multiplico? Salir ¿Cómo va a ser el número? muy pequeño. Prácticamente cero. Muy pequeño. Va a ser muy pequeño. ¿Sí? Entonces, y eso, inclusive para la computadora va a ser problemático porque hay problemas de cálculo porque son números muy pequeños. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Lo normalizamos. Hacemos un logaritmo de like. Por eso que los laicos, en varios programas de matemáticas se empieza siempre como el logaritmo del like. No se empieza como el like. Yo voy a tener aquí ya números grandes. ¿Sí? Entonces, voy a empezarlo como el logaritmo del like. ¿Dudas de cómo se estima el likelihood usando ¿y cómo lo hacemos? Más o menos, ¿no? Es complicado, sí, es complicado, ¿no? Pero es de esa forma que trabajamos. ¿Cómo se llegó a eso, profe? Ah. O sea, a esa fórmula, lo de que tenías que multiplicar la frecuencia por tal y por tal. Es que las personas que inicialmente adoptaron este método, ¿no? Propusieron esta fórmula, ¿no? O sea, ellos habrán tenido sus motivos, ahí sí no te lo puedo explicar, te mentiría, ¿no? Pero es la fórmula que encontraron para describir el árbol según tus datos. O sea, por ejemplo, si se empezara con la T de arriba en vez de la T de abajo para... Voy a darte, te va a variar un poco. Si comenzara de acá, por ejemplo, va a variar. Claro, No va a ser lo mismo que comenzar acá. Por eso es que se comienza de una forma aleatoria. de una forma de T. Siempre de forma aleatoria. Pero ¿qué va a pasar acá entonces? Porque yo voy a tener un likelihood de 1 de un árbol, ¿no? Con una distancia y todo lo demás. Yo comienzo siempre con un valor inicial aleatorio para todos los parámetros, ¿no? Y calculo el likelihood, ¿no? Eso va a ser aleatorio. Si comienza de otro lado va a ser diferente, o si cambia algo va a ser diferente, sí. Entonces lo que yo necesito es cambiar los parámetros ligeramente, ¿no? Entonces si yo cambio los parámetros me va a dar otro valor. Ese valor del likelihood puede ser mayor o puede ser menor, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es seguir como si fuera un camino hacia donde me da mayor likelihood. Cambio algo y da mayor likelihood, voy para allá. Cambio de nuevo, cambio para acá. Intentando llegar al mayor likelihood, ¿no? Y eso lo repito varias veces cambiando parámetros de forma aleatoria, ¿no? Inclusive, o sea, este gráfico que ustedes ven acá, ¿no? Se habla mucho de si tú tienes como que todo el universo posible de hipótesis, ¿no? Tú vas a tener como que un pico donde está la hipótesis que tiene el mayor likelihood. Esta es la hipótesis donde tiene mayor likelihood. Tú de forma aleatoria puedes comenzar acá, ¿no? Y yo voy a ir cambiando, lo voy a ir cambiando y voy a ir como que explorando hasta llegar al pico, ¿no? Donde está el mayor likelihood. ¿Sí? Esto se le llama realmente el óptimo global. Este es el óptimo global, donde está el mayor pico. ¿Por qué el óptimo global? Porque como todas las cosas, nada es perfecto. Porque yo puedo tener óptimos locales, ¿no? Yo puedo tener picos acá, ¿no? Puedo tener picos acá. Imagínense que tuviéramos un piquito chiquito acá, ¿no? Cuando quiero, ¿no? Imagínense que tuviéramos otro pico ahí. Acá hay un óptimo, ¿no es cierto? Acá hay otro óptimo. Pero este es un likelihood mucho mayor que el otro. ¿Sí? Por eso este es un óptimo global y este es un óptimo local. Yo podría comenzar aquí y aleatoriamente estoy probando hipótesis y podría terminar acá. En vez de terminar acá, ¿no? Entonces los algoritmos muchas veces tienen reinicios para intentar evitar los picos de óptimos locales. Pero bueno, ya, eso ya es muy complicado. Eso es un máximo likelihood. ¿Dudas? Lo intentamos, chicos. Profe, a mí me sigue quedando duda con lo de la modelo de sustitución por lo de las flechas, o sea, porque cuando empiezas en T las flechas sí van en una dirección, ¿no? Pero eso solo depende de que haya empezado en T, ¿no? A ver,
Acá. Si hubieras empezado en el T de arriba, las flechas también estarían en dirección hacia A. ¿O cómo? No, la flecha iría hacia acá. Por eso. Claro, y después de acá, hacia acá, hacia acá. Ah, ok, listo. Okay. Claro. Yo tengo que probar una frecuencia, o sea, iniciar con frecuencia con T, luego con frecuencia C, con frecuencia o... No. No. Asumes una posición inicial y para todos usa lo mismo. Para todas las que vas a medir, siempre usa el mismo flujo. El mismo flujo lo voy a usar en todos los átomos. O sea, por ejemplo, en el sitio 4 iniciaría con la A, o sea, 1, 3, 4. No, 5. ¿Cuál? No, arriba, o sea. ¿Este? No, en la alineación. Ah, acá. Sí. No, pero igual claro, inicias con el A. Siempre inicias con el flujo, lo mantienes. No, eso lo mantienes. ¿Ok? ¿Por qué dijo que se sumaban todos los valores que me daban de una sola secuencia? Que después lo multiplicaban. ¿Y ese resultado qué es? Ese sería el likelihood de esa topología. Para todo el alineamiento. Ah, y después van a recoger la topología más acá. Claro, o sea, cuando tú tienes todo el alineamiento, tienes esa topología. ¿No? Yo voy a tener otras topologías con todo el alineamiento. Y al final voy a tener, en verdad no likelihood, sino logaritmo de likelihood para cada topología. Yo tengo que escoger la que me maximice el likelihood. ¿Cuál de todas ellas tiene el mayor? Esa sería mi árbol de máximo likelihood. Que sigue siendo no enraizado. Que sigue siendo no enraizado. Claro. Yo después puedo enraizar. Pero la topología en sí no cambia. Estoy dando un sentido nada más. Entonces, ¿cómo calculamos máximo likelihood? Usamos un modelo computacional, calculamos la verosimilitud en base a este modelo, teniendo la probabilidad de mis datos dado el lado. ¿No? Estos tres son los que van a jugar el partido. Si el conjunto de datos va a ser bastante grande, siempre sí. El likelihood va a ser bajo, siempre va a ser bajo en todas las hipótesis. No se desea, entonces, lo que hacemos nosotros siempre es reportamos el logaritmo, ¿no? Y que nos va a dar, ¿no?, un número negativo más próximo a 0 es mejor. ¿Sí? Nosotros podemos comparar el likelihood de las diferentes hipótesis. Ojo, porque tengo diferentes hipótesis para esos datos, voy a comparar los likelihood. Entonces yo puedo hacerlo muy fácil, siempre se hace. No solo en sistemática, en varias áreas. Pero nunca puedo comparar conjuntos de datos distintos. Yo tengo un árbol con un likelihood, tengo otro árbol con otro likelihood, con otro conjunto de datos, yo no puedo comparar eso. ¿No? Yo comparo hipótesis con un mismo conjunto de datos, sus propios likelihoods. Eso sí puedo hacer. Ventajas y desventajas. ¿No? Ventajas es que yo uso la máxima información disponible de los datos. ¿No? Por ejemplo, en distancia, ¿no?, yo los datos los comprimí en un valor. ¿No? Yo perdí información, porque no estaba viendo la información nucleotídica. Acá sí, igual que parsimonia, yo uso al máximo la información de los datos. ¿No? Ventaja, puedo usar cualquier modelo computacional. ¿No? Algunos modelos a veces usan modelo computacional, me permiten corregir, eso me ayuda bastante. Un modelo de distancia. En un parsimonia yo no uso modelo computacional. Entonces no tengo cómo corregir las mutaciones no observadas. Acá sí, acá yo uso modelo computacional, el likelihood, y me permite corregir eso. Es poderoso, es robusto, es consistente, ¿no? Es un análisis considerado bastante bueno para estimar filogenias, ¿no? Y nos dice cuál árbol es mejor y por cuánto, porque nos da un valor del likelihood. Ese árbol es el mayor, el máximo likelihood, por tanto. Generalmente no solemos usar ese valor, ¿no? Nos da también. Desventaja es que si el modelo está mal, la respuesta está mal. Yo les decía, ¿no?, ¿por qué una distribución normal y no otra distribución? ¿No? Pero yo tengo una solución, ¿no? Y si la solución está mala, el modelo y la respuesta está mala. En este caso, por ejemplo, si tu modelo computacional no es correcto, tu respuesta puede estar correcta. Desventaja, en general es considerado un método lento, muy lento, ¿no? Al menos que usemos heurísticas poderosas, ¿no? Efectivamente, yo contaba la historia, ¿no?, que una vez dejé corriendo una computadora 3 semanas pensando que no se vaya la luz. No la corría acá, la corría en el museo, porque el museo se va con la luz. Pero luego, no, corro acá, ya. Pero ese análisis, ese mismo análisis, yo creo que me demoraría ahorita 30 minutos. No demora más. ¿Por qué? Porque
las máquinas, una, son mucho más poderosas que antes, y dos, Como el tío tenemos Stan, estadísticas que muy para devolver a buenas, su hermano ¿no? Muy se buenas. llevó toda la energía. Por eso que también, de cierta forma, No, sí, los sí. programas de Lightning que son antiguos ya no se Se ve usan, menos peca. ¿no? Porque son Por ahí más lo bien vi, solo vi cuando sacó un ojo. antiguamente, ¿no? Claro. Cuando tú usabas un Lightning Claro. usabas O está hablando de Pau, Gran por ejemplo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Está Pau? hablando de Stan. Pau era el programa Sí. filogenético por excelencia hace 20 años. ¿No? Era lo máximo. Uy, qué bueno. El programa que tenías que saber el formato Nexus y hacer toda una programación ahí, pero funcionaba súper bien. ¿No? Y en ese caso que les di, lo corrí en Pau, ¿no? Por 2 o 3 semanas. ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, existen programas que están optimizados para hacer likelihood con datos prácticamente genómicos. ¿no? Entonces, se puede correr un montón de cosas. Sí, claro, en mente de SNPs, ¿no? Tampoco. O sea, antiguamente teníamos, por ejemplo, FIN, ¿no? Teníamos PAU, ¿no? Que nos permitían hacer análisis de máximo likelihood de forma rápida. ¿No? Hoy en día tenemos los más usados RaxML y IQ3, ¿no? Que son brutales. ¿no? Las heurísticas que manejan son así súper poderosas, ¿no? Y que te permiten analizar datos súper rápido. Lo malo, la mayoría de estos programas de una buena computadora, hasta hace unos años habían servidores gratuitos que todavía por ahí existen, ¿no? Que nos permitían correr, por ejemplo, RaxML, tú subías tus datos y lo corrías RaxML y te lo devolvían, ¿no? Pero después se todo cambio. Bueno. Y la ventaja no es muy intuitivo para la mayoría de los grupos, ¿no? Entonces, explicarles, como intento yo hacer acá de alguna cierta forma, máximo likelihood para un biólogo es muy difícil, ¿no? Especialmente alguien que no está acostumbrado a esas cosas, ¿no? Estadística y todas esas cosas, ¿qué es eso? No entiendo, no es tan intuitivo, por ejemplo, como una maximonía. Es mucho más intuitivo y más fácil de entender, ¿no? Acá es mucho más difícil, ¿no? Ni yo lo entiendo. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿O quieren un descansito? ¿Un descansito? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Sí. A mano todo. Ustedes pueden, muchachos. Yo sé que ustedes van a poder. ¿Sí? Yo tengo un alineamiento, ¿no? Que en aras del progreso de ese salón solo tiene una votación. Solo tiene una votación, ¿ok? Si son 4 secuencias, ¿cuántos árboles no realizados podemos tener? ¿Puedes ver antes? 3. 15. No realizados. Solo 3. Aquí están los 3. No hay otra opción posible, no hay más modelos. ¿No? Para ser más buena gente, vamos a asumir que las ramas tienen toda la misma longitud. O sea que no vamos a estimar la longitud de las ramas de estos árboles. ¿Ok? Acá los tengo los 3. Les voy a dar una mega pista. Si ustedes se dan cuenta, el árbol 2 y el 3 son idénticos. Son idénticos. Porque acá es AC, AG, y acá es AG, y acá es AC. Son idénticos. Así que en verdad, si estiman este árbol y estiman 1, la va a dar igual. ¿Sí? Y yo necesito la matriz. Aquí está la matriz. Ahí está la matriz. La probabilidad de los cambios. ¿Sí? Y nos dan de dato las frecuencias. Las frecuencias de adeninas, citosina, guanina y timina. ¿Sí? ¿Quieres? Tienes una hora, loco. Ya. Vamos a tener una hora más o menos, ¿no? Para que intenten calcular el máximo likelihood de los árboles. Vamos a hacer una cosa. Que ustedes están uniformemente no distribuidos. Un grupo de 20. Un grupo de 20. Ya. Este lado de acá, hasta aquí, va a calcular el árbol 1 y de allá para allá van a calcular el likelihood del árbol 2. ¿Ok? ¿No? ¿Se acuerdan la fórmula? No, ahí está la fórmula. No, sí. Ponte la fórmula.
Acuérdense que tienen 16 posibles combinaciones. ¿Sí? Veo cámaras. ¿Siguiente? Pero ponga problema. Es una hora. Nada. Acuérdense que hay 16 combinaciones. Básicamente deben ser lo mismo en ustedes. ¿Ok? Vaya Jota, haces todo, pecos. Deja que. ¿Por qué huele a carnoy, muchacho? ¿Me cortaste? ¿Me cortaste? Está en mi jato ahí, está en la allá. Chicos, acá termina el video, me va a detonar dentro de una hora.